Bueno, vamos a empezar con este tema de hoy, el equilibrio ácido-alcalino, o el tema del pH. Este es un tema clave para la salud ósea. Supongo que por eso hay tanta gente, no sé. Porque es un tema que preocupa tanto, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de huesos, la gente siempre dice, ¿dónde encuentro calcio? Porque tengo descalcificación o no, pero me han dicho que tengo que tomar, que conviene tomar más calcio. Pero el tema no es tanto dónde encuentro calcio, sino ¿por qué estoy perdiendo calcio? ¿Por qué me descalcifico? Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, más que dónde encuentro el calcio, que sí, que tenemos que tomar alimentos ricos en calcio, pero también tenemos que tratar de no perder más calcio del normal, ¿no? Y ahí entra el tema del pH, el tema del equilibrio ácido-alcalino, que es lo que vamos a explicar hoy. Entonces, para entenderlo, lo primero que tengo que explicaros es qué es el pH, porque si no... Entonces, el pH, supongo que lo habéis oído, pH neutro, pH no sé qué, pero muchas veces lo oímos y no sabemos de lo que nos están hablando, ¿no? Hoy os voy a tratar de explicar de forma sencilla. El pH significa potencial hidrogenado, pero lo importante es entender qué mide el pH. El pH mide el grado de acidez o no acidez de los líquidos. Es decir, es una variable que se manifiesta sobre todo en los líquidos. Vale, entonces un líquido puede ser ácido, neutro o básico. Básico es lo contrario de ácido. El agua es neutra, tiene un pH neutro. No es ni ácida ni alcalina. Pero luego, por ejemplo, por ejemplo, el vinagre. El vinagre es ácido, ¿verdad? Todos sabemos, el vinagre es ácido. Si tú tiras vinagre encima del mármol o limón, se te va a estropear el mármol, porque el vinagre se come el mármol. ¿Sí? Eso lo hemos visto, lo hemos oído, ¿no? Vale. En los líquidos, la concentración de iones hidrógeno es lo que mide el pH. Ahora os voy a explicar lo que quiere decir esto. Un átomo de hidrógeno, esto es lo más técnico que vamos a explicar hoy, no os asustéis, luego ya bajamos a la práctica, a la realidad, pero esto es necesario entenderlo. Un átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo con carga positiva y un electrón que gira, con carga negativa, que gira alrededor de ese núcleo, de ese protón. Carga positiva, carga negativa, se neutralizan y esto es el átomo de hidrógeno, que tiene carga neutra, por lo tanto está estable. Pero en determinadas condiciones de temperatura, de presión, en los líquidos, en algunos líquidos, se puede este átomo de hidrógeno, los átomos de hidrógeno, perder ese electrón. Y entonces nos quedamos con el ion hidrógeno, que se representa así, con un más, porque tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque ha perdido el electrón, entonces solo tiene el protón con carga positiva. Y esto, ¿por qué lo explico? Para entender qué es un ácido. Un ácido es un líquido con una gran concentración de iones hidrógeno, que como no tienen electrón, están buscando el electrón que les falta. Como están buscando el electrón que les falta para equilibrarse, lo roban de las sustancias con las que entran en contacto, por lo tanto corroen. Se entiende esto, se ve, ¿no? Esto es un ácido. Una sustancia alcalina es al revés, es rica en iones hidroxilo, que son cuando el átomo de hidrógeno, por una razón, por determinadas condiciones también de temperatura, de presión, capta un electrón de más, o sea, lo dibujaré así, tiene dos electrones girando alrededor de este núcleo, por lo tanto, tiene carga negativa, se representa así. Por eso, cuando se encuentran un ácido y una base, este le cede a este el electrón que le sobra y a este le falta y por lo tanto se neutralizan. Ácido y base se neutralizan.
Vale, hasta aquí la explicación de ácido, lo que es un ácido y una base. Vale, a partir de aquí, el pH del agua es igual a 7 y se considera neutro. O sea, no es ni ácido ni alcalino. Todo lo que sea superior a 7 es alcalino y todo lo que sea por debajo de 7 es ácido. Por ejemplo, el pH del estómago, con el ácido clorhídrico y los ácidos que segrega el estómago, puede estar alrededor de 3 más o menos, de un valor de 3, es muy ácido. ¿Vale? ¿Esto por qué lo explico? Ahora lo voy a conectar con los huesos y todo lo demás. Porque nosotros somos agua, no, bueno, somos agua, hemos oído muchas veces. El cuerpo humano tiene una gran cantidad de agua, más o menos alrededor del 50% o el 60%. ¿Sí? Entonces, es verdad, nuestro cuerpo dentro tiene un montón de líquido que sobre todo está, por una parte en la sangre y por otra parte en los tejidos. Un tejido cualquiera está formado por células que de alguna manera están embutidas en un líquido que se llama líquido extracelular. Es ese líquido en el que nadan, por así decirlo, las células de los diferentes tejidos del cuerpo. Por ejemplo, por eso nuestros tejidos son flexibles, porque tienen una parte líquida. ¿Vale? Entonces, y aquí viene el dato importante de salud. El pH de nuestra sangre y de nuestros líquidos internos, para que todo funcione correctamente, es decir, para que todos los procesos internos, metabólicos y fisiológicos se realicen óptimamente, debe de estar ligeramente alcalino, o sea, ligeramente por encima de 7. Concretamente, el pH de la sangre está más o menos, oscila entre 7,46 o 45 y 7,36 o 35. O sea, el pH de nuestra sangre, como veis, es ligeramente alcalino, ligeramente por encima de 7. Y es una de las constantes vitales más importantes, incluso más importante que la temperatura, importante quiero decir más clave de que se mantenga en ese nivel, en esos valores, mucho más que, por ejemplo, la temperatura, la presión sanguínea, el nivel de glucosa en sangre. Todos sabemos que la presión sanguínea debe estar en determinados valores. Lo mismo el nivel de azúcar en la sangre, lo mismo nuestra temperatura. Pero tienen un rango de variabilidad muy superior, mucho más amplio que el pH. Fijaros, 7,35, 7,45 o 7,46, o sea, 10 décimas solamente. Nunca puede moverse de ahí, porque aquí, esto, muerte, te mueres. O sea, con un pH de 7,8 te mueres. Y aquí, llegando a 7, que ni siquiera se considera ácido, te mueres. Claro, tú dices, madre mía, qué delicado, ¿no? Qué horror, ¿no? No, porque jamás el pH de tu sangre se va a mover de aquí. Nunca. No va a pasar de estos límites. Porque es tan... Por esto, porque es que si no te morirías. Entonces, es tan vital que se mantenga ahí, que tenemos toda una serie de mecanismos que hacen, que regulan este pH y lo mantienen siempre ahí. Y ahora voy un poco a la práctica más práctica, ¿no? Más cotidiana. ¿Qué es lo que puede hacer que este pH se mueva y que tienda a acidificar o alcalinizar, ¿no? Es decir, que se tienda a mover más allá de estos límites? Normalmente lo que tiende es a acidificar, alcalinizar es más difícil. Sobre todo la comida. Es decir, lo que comemos es lo que genera ácidos. Cualquier cosa que comamos, no. Hay diferentes alimentos, unos generan más ácidos y otros menos ácidos, luego pasaremos a explicarlos, pero en general el hecho de comer, y hasta yo diría el hecho de vivir, acidifica, ¿vale? Porque el hecho de cuando tú comes, empiezan a entrar al torrente sanguíneo proteínas, glucosa, y todo esto genera, su propio metabolismo genera ácidos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa?
Cualquier cosa que tú te comas, lo mismo las grasas, ¿no? Al degradarse en el cuerpo, produce acidez, acidosis se llama, mejor dicho, porque no es que aquí se ponga ácido, sino que se generan ácidos, ¿no? Y entonces el cuerpo lo que hace es pone en marcha sus mecanismos para neutralizar estos ácidos. ¿Y cuáles son? Son básicamente 3. El primero es la reserva de los huesos, que creo que se llama sistemas Santos, conocido como sistema tampón. Este es el más rápido, actúa en cuestión de segundos, fracciones de segundos o segundos. Me como un pastel, y digo un pastel a propósito porque el azúcar es una de las cosas que más acidifica. Entonces, me como un pastel o un dulce y inmediatamente mis huesos sueltan fosfato de calcio en el torrente sanguíneo para neutralizar la acidez. ¿Con qué se neutralizan los ácidos? Con minerales. ¿Vale? Y aquí quiero hacer una parada, aquí, porque este es uno de los puntos clave, que si lo entendemos podemos avanzar mucho a nivel de salud y sobre todo de salud ósea, ¿no? Imaginarnos, es muy útil imaginarnos nuestros líquidos internos, nuestra sangre, como agua salada o un líquido ligeramente salado. Y realmente es que es así, es decir, nuestra sangre y nuestros líquidos internos tienen una concentración de minerales que recuerda un poco el mar. El mar, sobre todo el primitivo donde se originó la vida, que era un poquito menos salado que el moderno, que es más concentrado, ¿no? Entonces, realmente nosotros en nuestro interior llevamos un recuerdo de ese origen, ¿no?, de la vida. Entonces, esa concentración de minerales hace que nuestros líquidos internos sean ligeramente salados. Todos habéis experimentado que chupar una lágrima y que es salada, o el propio sudor, porque esos son los minerales que suelta el cuerpo de sus propios líquidos. Vale, entonces, si tú te comes un alimento tan ácido que tu cuerpo no le basta su propio pH para neutralizarlo, necesita sacar minerales de algún sitio de reserva. ¿Y dónde está la reserva mineral? En los huesos. Entonces, ¿veis la relación entre lo que como y mi salud ósea? Va mucho más allá, es mucho más complejo que no si me como alimentos ricos en calcio o si me tomo suplementos de calcio. Es que ya te puedes estar tomando suplementos de calcio a pincho, que si no reduces los alimentos acidificantes y no haces una dieta alcalinizante o que potencie la alcalinidad, vas a estar perdiendo continuamente minerales, entre ellos el calcio. El calcio es como el que más se ve, pero se pierden más, calcio, magnesio, etc., ¿no? Entonces, este es el primer sistema. Cuando tú te comes una comida, me da igual si es un pastel, si es un cacho de carne, si es una hamburguesa con patatas, todo eso es acidificante. Entonces, cuando comes una comida que no hay nada alcalinizante, que luego veremos qué es lo alcalinizante, el cuerpo tiene que sacar los minerales de sus propias reservas para neutralizar estos ácidos. Y rápido, ¿por qué? Por esto. Es que si no lo hago rápido, problemas graves. ¿Vale? Entonces, lo que hace es, rápido disuelvo, solubilizo fosfato de calcio de mis huesos a la sangre. Y ahí neutralizo esos ácidos, consigo mantener el pH entre los límites que necesito, y después hay una hormona que es la calcitonina, el calcio vuelve a su sitio en principio. O sea, el cuerpo puede soportar esto de vez en cuando, pero lo que no puede soportar es todos los días una dieta acidificante, porque entonces continuamente estás haciendo uso de este mecanismo que en realidad es un mecanismo de emergencia. Por eso es el que actúa más rápido. Porque luego tenemos otros mecanismos que son los naturales de cuando tú haces una comida normal, que también genera ácidos, pero no de una manera tan brutal, ¿no?, que también actúan, que son los pulmones, la respiración. Este es el segundo, este es el más rápido, actúa en cuestión de segundos, ¿vale? La respiración es el segundo, digamos, más rápido a continuación, que actúa en cuestión de minutos.
Y es muy adaptable, porque como depende de los pulmones y la capacidad pulmonar es bastante flexible, bastante variable, en un momento dado los pulmones puedes incrementar tu ritmo respiratorio o tu amplitud respiratoria para hacer frente a una acidosis puntual por haber ingerido algún, o por estrés, porque ¿qué es lo que estresa? Alimentos, ya lo hemos dicho, ¿qué es lo que estresa? ¿Qué es lo que acidifica? Alimentos y estrés. El estrés crónico también acidifica. Y claro, ahí tenemos otra de las claves, ¿no? Porque es como el mal moderno de nuestra sociedad, es ese estrés crónico del que casi nadie nos libramos, ¿no? Entonces, ese estrés crónico que acidifica también activa el ritmo cardíaco. Cuando tenemos estrés, normalmente el ritmo cardíaco se acelera debido a que soltamos adrenalina y toda una serie de consecuencias, ¿no?, del estrés, y entonces respiramos más rápido. ¿Para qué? Para eliminar ¿qué? CO2, ¿verdad? Esto es lo que eliminamos a través de los pulmones. ¿Y qué es el CO2? Es un ácido. Es el gas carbónico que viene del ácido carbónico, y el ácido carbónico es el subproducto final o el producto final de la degradación de los ácidos en el cuerpo. ¿Pero de qué ácidos? El gas carbónico es el producto final de los diferentes ácidos del mundo vegetal: pirúvico, cítrico, oxálico, etc. Que son ácidos débiles. Es decir, a través de los pulmones eliminamos el resultado de la degradación de los ácidos procedentes del mundo vegetal. Los pulmones eliminan hasta el 90% del total de ácidos del cuerpo. Luego volveré sobre este porcentaje, lo he dicho por una razón concreta, ahora lo veréis. Pero vamos a decir ya el número 3. El número 3 son los riñones. Los riñones, a través de la orina, eliminan ácidos fuertes procedentes de proteínas y mundo animal, sobre todo las proteínas animales, el famoso ácido úrico, que ya conocemos todos, ¿no? Y que hay mucha gente que tiene tanto ácido úrico que ya no lo puede eliminar bien y lo acumula y tiene problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque los riñones es el más lento, actúa en cuestión de horas, es el menos adaptable. Y aparte de que es el más lento, solo a través de los riñones solo podemos eliminar un 10% del total de ácidos corporales. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos porcentajes? Que el 90% de nuestra alimentación debería ser vegetal. Nuestro cuerpo solamente puede con un 10% del mundo animal. Si metes más alimentos del mundo animal, más allá del 10-15% en tu dieta cotidiana, vas a tener problemas, porque tú solamente puedes eliminar, o sea, los riñones, que son los que eliminan estos ácidos, solo tienen esta capacidad limitada de un 10% del total. ¿Lo veis esto? Hay muchos, yo creo que casi, no en todas, pero en muchas de las charlas que estamos dando sale un dato que nos dice que nuestra alimentación debe predominar en el mundo vegetal. Y que conste que yo no abogo por nada en concreto, ni soy vegetariana, ni vegana, ni nada de todo esto, pero sí que estudiando el cuerpo, cómo funciona, el propio cuerpo nos dice que es el mundo vegetal el que debe predominar en nuestros menús, porque si no tenemos problemas, no está preparado nuestro cuerpo para un exceso de alimentos del mundo animal. ¿Vale? Vale. Estos tres son los tres mecanismos que tenemos, pero los dos naturales son los pulmones y los riñones. Si nosotros comemos una dieta alcalina, no hay ningún problema. Los pulmones y los riñones, y ahora veréis qué dieta es esta, son capaces de eliminar los ácidos y todo correcto. Si nosotros comemos una dieta que no es alcalinizante y continuamente estamos sobrepasando ese límite, nuestros huesos están todo el tiempo trabajando y soltando sus minerales en la sangre para neutralizar los ácidos. ¿Vale?
Vale, entonces, ¿cómo lo hago para salvar mis huesos y que no estén todo el día teniendo que hacer esto? Pues es muy fácil. Es muy fácil. Ahora lo veréis. Qué fácil. Este es el total de lo que me como. ¿Vale? Sobre todo mis menús principales, pero bueno, en general. Pues la mitad verdura. Ala. Bueno, esto es una simplificación, ¿vale? He simplificado. Pero con esto quiero hacer hincapié. Yo siempre, también hay una frase que la suelo decir que es: come lo que quieras, pero con verdura al lado. ¿Vale? Porque, ¿vale? Y menos una serie de verduras que son tomate. Sí. Ay, yo preferiría que no existiera, de verdad, porque me dan un curro a las tolerancias. Tomate, pimiento, berenjena, patata. La patata es alcalinizante, pero solamente considerada desde el punto de vista bioquímico, porque luego, cuando entra desde el punto de vista metabólico, sube el nivel de glucosa en sangre y entonces todo lo que eleva bruscamente el nivel de glucosa en sangre es acidificante. De hecho, la gente que tiene problemas de azúcar en sangre, o sea, los diabéticos, tienen muchos problemas, ya lo sabéis, que si no se les cierran las heridas, que si todos estos problemas que tienen es porque su sangre está continuamente acidificada, o no acidificada, pero tienen acidosis metabólica crónica porque siempre tienen el nivel de azúcar alto. ¿No veis esto? Entonces, tomate, pimiento, berenjena, acelgas y espinacas. Estas, que son la familia Solanáceas, a la que también pertenece la patata, porque tienen solanina, que es un tóxico, es un alcaloide tóxico. ¿Es un alcaloide tóxico? Es así, o sea, no es... ¿Vale? Y estas, que descalcifica, por cierto. Y las acelgas y espinacas son ricas en ácido, tienen mucho ácido oxálico, que es uno de los ácidos del mundo vegetal, que también tiende, al tener mucho ácido oxálico, tienden a descalcificar. Mejora, todos estos vegetales mejoran cocinados con sal marina sin refinar, atenúa el efecto desmineralizante. Y en temporada, porque estos son de verano, invierno no son de invernadero o traídos de otro lugar, porque tomate, pimiento y berenjena solo se dan en verano. Vale. Esto simplificando mucho. Ahora voy a entrar a daros una lista de los alimentos acidificantes, alcalinizantes y neutros. Entonces, vamos con la lista de alimentos alcalinizantes, acidificantes y neutros, ¿vale? Para que tengáis una referencia. Pero os he querido decir primero esto para que veáis que no es tan complicado, es muy fácil. Si tú en la mitad del plato tienes tu verdura, ya tienes una gran parte solucionada. Y luego otra gran herramienta alcalinizante son las sopas de verduras o de pescado, o de verduras y pescado, bien condimentadas. Bien condimentadas es también alcalinizante. Bien condimentadas es con sal marina sin refinar, o con condimentos salados de calidad como miso o salsa de soja. Vale. Vamos con la clasificación de alimentos. Alcalinizantes son básicamente se caracterizan porque son ricos en minerales. Lógicamente. Entonces, tenemos las verduras, las frutas, aunque esto es una generalización, porque las frutas ácidas, ¿vale?, en principio también son alcalinizantes, siempre y cuando la persona tenga la capacidad de neutralizar esos ácidos. Me explico. No todas las personas tenemos la misma capacidad para neutralizar un ácido cuando entra en el cuerpo. Hay personas que, por su metabolismo, por su constitución, neutralizan mucho más fácil esos ácidos,
que son las típicas que a esta charla dirían que todo esto es una tontería, porque ellas se comen de todo y no les pasa nunca nada, ¿vale? Que a lo mejor seguramente es verdad porque son potentes a este nivel y tienen más capacidad de neutralizar. Y luego hay otras personas que tienen tendencia más a acidificar y a menos capacidad para neutralizar los ácidos que les puedan entrar en el cuerpo. Son las personas que tienen un terreno ácido. Normalmente son personas más nerviosas, que tienden más al estrés, etc. ¿Vale? Pero dicho esto, en principio, todas las frutas, en principio, alcalinizan, porque sus ácidos son muy débiles y como tienen una gran riqueza en minerales, cuando entran en el cuerpo neutraliza ese ácido que es tan débil y todos esos minerales les sirven además para hacerlo, ¿no? ¿Lo veis esto? ¿Vale? Es decir, siempre tenéis que pensar, los alimentos que alcalinizan son los ricos en minerales, ya partiendo de aquí ya vamos bien encaminados, ¿no? Frutas, verduras, luego la sal marina sin refinar. Esto es muy importante. La sal marina sin refinar no es lo mismo que la sal refinada. ¿Por qué? Porque la sal refinada es solo cloruro de sodio y la sal marina sin refinar es toda una batería de minerales que vienen del mar. Y por lo tanto, ya os he dicho antes, nuestro cuerpo, su kit de minerales es muy similar al que encontramos en el mar, en el agua del mar. Por lo tanto, si tú tomas sal marina no refinada, tienes todos los minerales que tiene el agua del mar y por lo tanto te está enriqueciendo con lo que tú necesitas, lo que tu sangre y tus líquidos necesitan. Esto es importantísimo. Y siempre digo a los nuevos y los que vienen por primera vez o tal, siempre les digo, si todavía no has hecho este cambio, hazlo porque es muy fácil de hacer, no es caro, cambia de sal refinada a sal no refinada y ya tendrás por lo menos un agente remineralizante en tus menús, ¿vale? Y luego hay una serie de condimentos salados como el miso, la salsa de soja, la umeboshi, que es una ciruela fermentada con sal, que son condimentos salados desarrollados por la cultura japonesa y china, que también al ser de calidad, artesanales, también neutralizan ácidos. Y después las algas, aunque yo las pongo entre paréntesis porque como está el mar tan contaminado hoy en día, pues las algas muchas ya están muy contaminadas, ¿no? Entonces yo no recurro tanto a las algas, prefiero usar verdura, sal y esto. Las patatas, aunque también las pongo entre paréntesis por lo que hablábamos antes, es verdad que la patata es alcalinizante, pero luego al elevar... La patata es como el azúcar, actúa igual que el azúcar. Tú comes patata y te sube el nivel de azúcar en sangre súper rápido, tiene un índice glucémico muy alto. Entonces, cuanto más alto es el índice glucémico de un carbohidrato, más acidifica. ¿No veis esto? Vale. Luego, el maíz y el mijo son dos de los cereales son dos cereales alcalinizantes, porque son muy muy ricos en minerales, por eso. Las castañas y las judías azuki, que son un tipo de alubia, de legumbre, muy alcalinizante también. Vamos con los acidificantes. Ya os he puesto, la sal refinada entra dentro de lo acidificante. Después está todo el mundo animal, carne, huevos, embutidos, lácteos, pero sobre todo la leche comercial, los comerciales, porque están pasteurizados, transformados, porque el lácteo natural está aquí. ¿Por qué? Porque los acidificantes, me he olvidado de poneros, son ricos en proteínas, grasas o azúcares. ¿Vale? Entonces, los neutros tienen un poco de cada lado, es decir, son alimentos que tienen, por un lado, son ricos en proteínas o en grasas o en azúcares, pero por otro también son muy ricos en minerales. Entonces, de alguna manera se quedan en neutros. Y entre ellos tenemos los lácteos de calidad, artesanales, cuanto más artesanales mejor. ¿El yogur? El yogur está aquí. El yogur es bastante ácido, acidificante.
Aquí tenemos la soja, o sea, tofu y tempe, por lo mismo, porque son muy ricos en proteínas, pero también en minerales. Por lo tanto, también están ahí. Y también tenemos los frutos secos. Almendras, avellanas, semillas, todas estas tienen bastante grasa, pero también tienen mucho mineral, mucho calcio, magnesio, por lo tanto también son neutras, ¿vale? Y de los acidificantes tenemos, aparte del mundo animal, tenemos todo lo refinado: azúcar, pasta blanca, pan blanco, arroz blanco. Porque los cereales integrales vuelven a estar, son neutros. Por lo mismo, porque son ricos en glucosa, pero también en minerales, por lo tanto se quedan en neutros también. Y las legumbres. Las legumbres, al ser ricas en proteínas, están aquí. Aunque también tienen muchos minerales, pero tienen mucha proteína. Y el alimento proteico es de lo más acidificante que hay. Dentro del mundo de la acidez, el alimento rico en proteínas es de lo que más acidifica. Por eso también las dietas hiperproteicas son muy peligrosas, porque están metiendo una cantidad tremenda de proteína en el cuerpo y eso genera muchos ácidos, y esos ácidos después el cuerpo está sobrecargado. Por eso la gente, cuando hace estas dietas, después siempre al final hay problemas, por un lado o por el otro. ¿Y la miel? ¿Cualquier tipo de miel? La miel está aquí porque tiene muchos azúcares y apenas, en contra de la creencia popular, apenas tiene minerales, apenas tiene... Pero la miel de arroz, por ejemplo. También. Sí. Endulzantes naturales, como miel de arroz, concentrado de manzana, también están aquí. A ver, y ahí viene un poco las puntualizaciones y los matices, ¿no? No es bueno o malo, no, siempre entramos en el bueno o malo, es un equilibrio. Es decir, el cuerpo tampoco le va bien un exceso de alcalinidad. Lo que pasa que yo me he centrado en el tema de los ácidos porque lo más común con la dieta moderna es la acidosis. ¿Por qué? Porque la dieta moderna, ¿qué tiene? ¿En qué se basa? Carnes, huevos, lácteos, refinados, azúcares, alcohol, café, nicotina, tabaco. El tabaco es súper acidificante. Yo digo, si tú fumas y pretendes hacer una dieta sana, lo estás fastidiando todo con el tabaco, porque el tabaco además va directo a la sangre y es acidificación inmediata, ¿vale? Entonces, si la dieta moderna y además, y la vida moderna aparte, ¿qué? El estrés a tope. ¿Y qué? ¿Cuál es la otra cosa que acidifica? La falta de oxígeno, la falta de una oxigenación correcta. O sea, hay tres cosas: alimentos acidificantes, estrés y la falta de oxigenación. Por lo tanto, con la vida moderna, que es sedentaria, con mucho estrés y con alimentos acidificantes, pues ya tenemos un poco la explicación de esta epidemia de descalcificación que estamos viviendo, ¿no? Vale, entonces, ¿por qué lo decíamos esto? Por lo de bueno y malo. Claro, yo he insistido en el tema de la acidosis porque es lo más común. Lo más común es problemas de acidosis. Que ahora voy a pasar a los síntomas, cómo yo puedo saberlo, cómo está mi pH, cómo todas esas cositas ahora las vamos a explicar, ¿vale? Pero en muy raras ocasiones podría haber un exceso de alcalinidad y es igual de peligroso, pero es más raro. Por ejemplo, después de haber vomitado mucho, si una persona tiene episodios de vómitos continuos, puede llegar a tener un exceso de alcalinidad porque ha echado mucho ácido a través del vómito, ¿no? O a veces en episodios de hiperventilación, por ejemplo en las grandes alturas o en determinados trastornos psiquiátricos, pero son cosas, como veis, son casos muy raros. O una persona que toma muchos antiácidos, en un momento dado puede tener un exceso de alcalinidad. Pero es igual, porque enseguida el cuerpo pide ácido para compensar. Enseguida te pide una copa, un helado o un algo para rápidamente compensar. Aquí de lo que se trata es de que veáis de que el tema del pH es vital. Es una constante tan importante como puede ser el nivel de azúcar en sangre, la presión sanguínea, y que no se le presta atención a nivel sanitario.
no se le da importancia. Yo supongo que es porque se da por supuesto que el cuerpo ya se ocupa de esto. Y es verdad, el cuerpo se ocupa, pero claro, si tú no le ayudas, te estás cargando sus propios mecanismos de regulación, como se ha visto, creo que con bastante claridad, ¿no? En el mundo, digamos, natural y tal, sí que esto se explica y hay libros que os hablan del ácido alcalino. A veces creo que incluso hay como un poco de talibanismo también, parece que la dieta alcalina, tampoco hay que obsesionarse, como os digo, es un equilibrio. En un plato tiene que haber una parte de alcalinizantes y una parte de acidificantes, y esto es lo que genera el equilibrio. Si os queréis asegurar el tiro, un poquito más de alcalinizante que de acidificante, y así nos aseguramos el tiro, ¿vale? Si comemos dentro de macrobiótica, pues ya lo tenemos, porque fijaros, cereal integral, verdura que se recomienda, verdura a la mitad del plato. Según qué cereal o legumbre estamos comiendo, estamos alcalinizando directamente. Por ejemplo, las azukis, las castañas, el mijo. Por ejemplo, en la dieta para un diabético tiene mijo todos los días, azúcar todos los días, porque eso nos asegura que le va a ayudar a recuperar la alcalinidad rápidamente. ¿Y el arroz integral? El arroz integral es cereal integral, está aquí neutro, ¿eh? De todas maneras, como nosotros cocinamos siempre con la pizca de sal, ¿os acordáis que en las clases siempre digo, cuando pones a hervir el cereal, esa pizca de sal no es para darle sabor salado, es para llevarlo hacia alcalinidad? ¿Lo veis esto? Lo mismo cuando hacemos un postre, la pizca de sal, y ay, ¿por qué le ponen la pizca de sal a un postre? Por lo mismo, porque los dulces son acidificantes y los estamos tratando de llevar más hacia una franja neutra. Y en general, por instinto, en las diferentes culturas culinarias hay una tendencia, ¿no? Porque normalmente siempre se busca, por ejemplo, a la carne se le pone sal, ¿no? Cuando se cocina. Y el embutido tiene mucha sal, y dices, ostras, ¿y por qué será, no? Pues porque por instinto están buscando neutralizar la acidez que produce estos alimentos, ¿vale? Vale. ¿El pez y quinoa? La quinoa está aquí, sí porque es un cereal y porque es muy rica en proteína, entonces no es neutra. O sea, por un lado tiene mucho mineral, como todos los cereales, pero también tiene mucha proteína. Y diría que más hacia aquí, incluso, por su riqueza en proteína. Y el pescado también es neutro, porque del mundo animal es el más neutro por su riqueza en minerales. Al venir del medio marino, los alimentos que vienen del mar son más ricos en minerales, lógicamente. ¿Y los aceites? Y los aceites están aquí. Porque, bueno, sobre todo los refinados, pero bueno, en general, ¿eh? Porque el aceite no es lo mismo que la semilla. La semilla está aquí. Cuando tú extraes el aceite, ya los minerales se han quedado en la semilla. El aceite solamente tiene la grasa, entonces pasa a acidificante. Pero ¿con qué lo juntas siempre en cocina? Con la sal. Entonces, al final, lo que os digo, la sabiduría instintiva popular suele hacer buenas parejas, como digo yo, de alimentos, ¿no? Entonces, coge la sal y cuando cocina con el aceite y así neutraliza. ¿Vale? En un aliño clásico, ¿qué tenemos? Aceite, sal y limón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está haciendo la sal aquí? Está neutralizando el aceite y el ácido del limón. ¿Lo veis esto? Vale. Perdón, ¿es cacao? El cacao es súper acidificante. Pero sí. ¿Y aquí la stevia? Pero porque tiene teobromina o traína. ¿Y aquí la stevia? El té y la espelta. La espelta. Harina de espelta. Bueno, las harinas son más acidificantes que los granos. Es decir, aunque sea harina integral, o sea, si es harina refinada está aquí, ¿eh? Si es harina integral no es tan acidificante, pero la harina es más acidificante que el grano, porque al moler ya se oxida y todo lo que está oxidado acidifica más. Entonces, por eso el pan es más acidificante que el cereal en grano.
Es que claro, estamos generalizando, ¿no? Pero aquí habría un poco como grados. Pero claro, si tú te comes, por ejemplo, un buen pan integral y al lado pones una ensalada y tal, ya más o menos está bien el equilibrio. ¿Vale? No nos tenemos que asustar tampoco. Dime. ¿La sal del Himalaya serviría igual que la sal marina? Servir como alcalinizante sí. Lo que pasa que la energía, la personalidad del sal del Himalaya es demasiado contractiva, porque es sal de roca, sal de montaña. Entonces, de hecho forma piedras, ¿no? Entonces te da mucho calor, te da mucha tensión. Y bueno, esto es materia de otra charla que está colgada en YouTube, que es los efectos de los alimentos. Pero si tú tomas de base un alimento muy contractivo, que te tensa y te calienta, luego quieres alimentos expansivos, como son los dulces, el alcohol, para que te relaje y te enfríe. Entonces, es un tema de equilibrio. ¿Vale? Pero como alcalinizantes sí es. Todas las sales naturales son alcalinizantes. Sí. Vale. Vamos con la explicación o sea, cómo yo sé si tengo acidosis y qué consecuencias puede tener no solo a nivel de huesos, sino a nivel salud, porque no es solo a nivel de huesos que tenemos problemas. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Yo durante el día pues estoy funcionando, como, me estreso, me enfado, o lo que sea, ¿no? Y voy produciendo ácidos. Durante el día no hay tiempo para eliminar todos, entonces una parte de estos ácidos se quedan acumulados en el líquido extracelular. Y por la noche, que hay menos actividad metabólica, es cuando se eliminan a través de los diferentes emuntorios, es cuando los pulmones están eliminando CO2, y por la mañana cuando nos levantamos, el primer pipí de la mañana es muy fuerte, ¿a que sí? Porque tiene todos los ácidos acumulados de toda la noche que se ha estado limpiando y renovando todos los tejidos. Por eso dicen, por la noche hay una regeneración de los tejidos y una renovación, y ponte la cremita por la noche y todos estos rollos. Vale, pues esto es verdad, es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo como muy acidificante, como mal, no como suficiente verdura, no me oxigeno bien, voy muy estresado, etcétera? Pues que se acumula una cantidad excesiva de ácido, que no es suficiente el proceso de la noche para poderlos limpiar. Y entonces, ¿qué pasa? Me levanto muy cansado, muy cansada, como con una sensación de no haber descansado lo suficiente, con la boca muy pastosa, con un sabor como amargo, pastoso y amargo. Luego también hay personas que ya en fases de acidosis crónica pues tienen acidez muy frecuente a nivel de ardores de estómago, etc. Otra de las consecuencias es a veces una facilidad muy grande para que te salgan llagas en la boca según lo que comes, llagas en la boca o encías que me sangran. Todo esto es acidosis, es decir, es que hay un exceso de ácidos en tu cuerpo y no se están eliminando, ¿vale? Porque luego hay unas tiritas de orina para poner en la orina que se venden, se supone en farmacias, aunque luego vas y nadie las tiene, pero bueno, se supone que se tendría que vender en farmacias. Son unas tiritas de papel que están ya preparadas y entonces tú orinas encima de esta tirita, esperas unos segundos y según el color sabes qué acidez tienes. Pero cuidado, la orina de la mañana es ácida, ya os lo digo. Es decir, normalmente la orina de la mañana puede llegar incluso a un pH de 5 fácilmente, ¿vale? Las que deberían de subir el pH, es decir, ya más alcalino, sobre 6 y pico, 7 y pico, ya deberían ser las siguientes, la de antes de comer, la orina de antes de comer o de antes de cenar, es decir, esas ya deberían estar más alcalinos, si no, mala señal. ¿Vale? Aunque si os medís con estas tiras, mejor hacerlo durante varios días y ir tomando nota de los valores, porque siempre puedes haber comido algo muy concreto que te salga justo, porque claro, es a través de la orina donde eliminamos una gran parte de los ácidos, por lo tanto es normal que también salga ácida, no hay que obsesionarse con esto, pero sí que más o menos la línea que siga sea más tirando hacia 6,5, 7 de pH la orina.
entre 6,5 y 7,5, ¿vale? Y otra cosa más fácil de comprobar todavía es, si tengo acidosis crónica, es si bebo agua y enseguida me voy a orinar. No retengo el agua. Es decir, ay, voy a beber porque me quiero hidratar o tengo sed o lo que sea, bebo. Pero es que me parece como que no retengo el agua. Al cabo de poquito ya estoy en el váter orinando. Esto también es una señal de acidosis crónica, ¿vale? Porque por una diferencia de pH entre tus líquidos internos y el agua que te estás bebiendo, el cuerpo no puede asimilar ese agua y entonces la saca. Y es peor porque entonces estás orinando y estás perdiendo minerales, y más minerales pierdes, más ácido estoy, es una pescadilla que se muerde la cola. Aquí yo recomendaría, en vez de beber agua, beber calditos muy suaves, hechos a base de hirviendo unas cuantas verduras, incluso poniéndoles una puntita de sal. No hace falta que queden salados, pero sí de hervir muchas verduras, tirar las verduras y beberte el caldo. ¿Vale? Hervir 20 minutos o 30 y ahí y luego hay calmarse, relajarse, hacer respiraciones profundas del tipo de las que se hacen en el yoga, en el tai chi. Esto alcaliniza muchísimo. Estas respiraciones profundas, abdominales, que se hacen en yoga, en tai chi, lo que hacen es oxigenar profundamente y expulsar prácticamente todo el contenido de los pulmones, incluso un 20%, no sé qué porcentaje es residual, que en la respiración normal diaria no acabamos de echar, porque vamos más rápido, sin darnos cuenta estamos activos. Entonces en esta respiración es profunda, incluso hay en ciertas prácticas de yoga que cuando acabas la expiración te dicen y llévala un poquito más allá, acaba de expirar un poquito más. Entonces esto es a propósito para acabar de limpiar los ácidos que puedan haber acumulado, ¿vale? Si tengo cansancio crónico, dolor crónico, esto también son señales. Estas famosas contracturas crónicas, bueno, cualquier contractura, pero concretamente las que se cronifican y tal, esos tejidos, esos músculos están acidificados, ¿vale? Esa es otra señal importante. Y por supuesto, si se me cae el pelo mucho, o lo tengo muy frágil, muy quebradizo, o las uñas, o problemas de uñas, dientes, pelo, todo eso también. Piel muy seca, muy áspera, muy seca, que se descama, eso también es otra señal. Os quería también dar una visión de lo que pasa a nivel celular, porque no es solamente los huesos o la piel o los dientes, sino nuestras células las que sufren muchísimo cuando tenemos una condición de acidosis crónica, ¿no? Cuando tenemos una condición de acidosis crónica, lo que se produce es anorexia celular. Autointoxicación, ahora lo voy a explicar, autointoxicación celular. Malos intercambios tróficos y envejecimiento de los tejidos, envejecimiento tisular. ¿Por qué? Es que es muy de sentido común, con lo que hemos explicado hasta ahora se entiende fácil. Tú tienes cualquier tejido con sus células y el líquido extracelular, el mesénquima. Vale. Las células, aunque formen parte de un todo que es nuestro cuerpo, que somos nosotros, también ellas tienen vida, son seres vivos, ¿no? Y comen, es decir, entran sustancias que ellas necesitan para su metabolismo y excretan, es decir, salen sustancias fuera de las células, que son los desechos del metabolismo celular, que luego se van a la linfa o a la sangre y a partir de ahí se eliminan a través de los emuntorios. Los emuntorios son cualquier órgano del cuerpo que sirva para eliminar residuos al exterior, sea el intestino grueso, los pulmones, los riñones, la piel, ¿vale? El aparato reproductor también en las mujeres. Vale. Pero ¿qué pasa si mi dieta es muy tóxica, muy acidificante, como todos los días de refinados, sin verdura, bollería, café, tabaco, alcohol, etcétera? Que esta acumulación se produce una acumulación de tóxicos y ácidos en el mesénquima y el mesénquima se vuelve
inhabitable para sus habitantes, que son las células. Es decir, se vuelve hostil para sus propios habitantes. Y toma la forma que se conoce en bioquímica como forma gel. Forma gel quiere decir que se espesa el mesénquima. La forma ideal del mesénquima se llama sol, y es una forma más líquida, más fluida, cuando está limpio el mesénquima. Cuando el mesénquima se acidifica, ya las células no se nutren correctamente, se intoxican con sus propios residuos, autointoxicación celular. Por ejemplo, hay un símil trasladado a nosotros, que es cuando nosotros dormimos por la noche, salvo cuando hace demasiado frío para hacer eso, pero lo ideal es tener siempre una rendija de la ventana abierta, porque claro, lo que hablamos, tú por las noches, por los pulmones, estás soltando ácidos, ¿verdad? De hecho, por la mañana tenemos el aliento más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, estás soltando, estás eliminando también, estás limpiando. Entonces, si tú no abres y ventilas, estás volviendo a respirar parte de lo que has eliminado. Por eso es muy importante tener esa rendijita de la ventana abierta, incluso en cualquier época del año, entre comillas, salvo los días más fríos, pero es importante. Y esto les pasa a las células cuando están en un mesénquima intoxicado y acidificado, que están, como por así decirlo, comiendo o respirando sus propios residuos. Por lo tanto, autointoxicación celular. Malos intercambios tróficos quiere decir los intercambios que tenga que hacer la célula con su exterior se entorpecen por esta forma gel del mesénquima. Lo veis esto también, no hay fluidez en el intercambio de la célula con su entorno, y por supuesto en esta situación hay un envejecimiento de los tejidos, porque estas células están sufriendo y se están, ¿cómo se dice?, deteriorando. Incluso hay una teoría que apunta, aunque creo que científicamente de momento no está aceptada por la comunidad científica porque no se ha demostrado bioquímicamente como necesitan ellos verlo con fórmulas, ¿no? Pero sí que se puede comprobar en la práctica. Hay una teoría que dice que una parte de enfermedades degenerativas, y en concreto cánceres, viene porque la célula está en un medio tan intoxicado y tan bajo en oxígeno que muta para poder sobrevivir. Entonces la célula dice, bueno, yo necesito un medio alcalino para sobrevivir y necesito oxígeno, pero como no lo tengo, pues, y yo quiero vivir, porque el instinto de la célula es vivir, sobrevivir, pues muto y me convierto en una célula diferente que sí puede vivir sin oxígeno y que sí puede vivir en un medio altamente ácido. Y de hecho, esto sí que está comprobado, los tumores, dentro es un medio altamente alcalino. Dentro del tumor, el medio, el pH, es súper alcalino. Fuera, justo alrededor del tumor, todo alrededor, es altamente ácido. El pH. Esto quiere decir que dentro el tumor se defiende, dentro crea un medio alcalino y los ácidos se quedan fuera. ¿Lo veis esto? Es decir, células que han aprendido, han mutado para sobrevivir y adaptarse a esta situación. Y hay un oncólogo que se llama el doctor Martí Bosch, que tiene algunos vídeos colgados en YouTube, en Internet, que lo explica muy bien, lo relaciona con el cáncer y explica muy bien lo que pasa con este tipo de situación. Vale, es decir, que llega hasta aquí el tema, ¿vale? Hasta el tema de que algunos de los cánceres podrían ser en parte consecuencia de la acidosis. Bueno, os comento, yo he terminado la intervención, es decir, lo que hoy tenía que decir, pero como siempre estoy abierta a preguntas y también el que se tenga que ir por horarios y tal, sin ningún problema, no me enfadaré ni me... Creo que ha quedado muy claro. Porque no, si me preguntas ya está, ¿eh? No, yo por ejemplo, te voy a preguntar yo. Yo ya hace tiempo sé que tengo una acidosis crónica. O sea, y entonces hace tiempo que tengo de esto de hacer una dieta que sea alcalina. Entonces,
bueno, a veces hay alguna cosa que me la salto, pero en general lo estoy haciendo bastante bien. Pero no tengo resultados espectaculares. ¿Sabes? Yo la verdad es que noto, y concretamente ahora he tenido unos episodios de a veces un dolor muy fuerte aquí, como cuando ya tengo una de esto que noto muy ácido todo, ¿no? Entonces sé que es también producto de estrés, supongo. Este estrés no es que ahora esté haciendo grandes cosas, pero se ve que lo llevo ya crónico también, debe ser, ¿no? Una manera, bueno, entonces por ahí estoy. La cosa es continúo, ¿no? O me tiro al agua, al mar. Tú tienes lo que se llama un terreno ácido. Vale, es decir, cada persona tenemos un terreno, que es lo que también intentaba explicar ella antes. Cada uno es diferente y tiene diferentes formas de metabolizar, ¿no? Y hay terrenos que son ácidos y te toca esto y tienes que lidiar con esto. Tienes varias herramientas. La dieta, por supuesto, es una. Esta está clara. Desgraciadamente una persona así puede hacer menos excepciones, porque con un día que te bebas unas cuantas copas de vino ya te has cargado la dieta de toda la semana, entre comillas. Entre comillas. Vale. Pero bueno, una herramienta muy buena es el baño de sal, que de hecho lo recomienda el doctor Bosch y es un baño terapéutico para sacar ácidos del cuerpo. Consiste en lo siguiente: si tienes bañera, que espero que tengas, tienes, menos mal, y nada, llenas la bañera, le pones esos 2 kilos de sal y tienes que estar un mínimo de 20 minutos sumergida hasta todo el cuerpo. Y eso, por ósmosis, saca los ácidos, porque y esto es muy importante, cuando tú te has sumergido en agua salada, por esto en verano las personas que tienen problemas de articulaciones, mejoran, por los baños de mar. Es que ves que lo he hecho instintivo. Entonces, tú tienes una serie de ácidos en el cuerpo, ¿no? Entonces, y también tienes minerales, tienes las dos cosas, aunque tengas un terreno ácido, pero también tienes minerales. Si este agua no tiene minerales, por ejemplo, una piscina, y no solo no tiene minerales, porque si es agua dulce neutra todavía vale, pero las piscinas que tienen cloro, si este agua es una piscina, tus minerales por ósmosis se van a ir al agua de la piscina. Rosa, perdón, estas criaturas que están horas y horas y horas en la piscina en verano, en el caso de mi hija, se pasa el verano, hay horas y horas y horas y horas. Sale para ir al baño o una cosa. Está bien, Dale una sopa de miso o una crema con miso. compensarlo ¿Vale? Porque por ósmosis, porque ¿sabéis lo que es, no? O sea, tú tienes dos líquidos separados en una cubeta, 2 líquidos separados por una membrana. Esta es la membrana, ¿no? Aquí tienes un líquido y aquí el otro. Este es rico en iones, en minerales, y este no. Y la membrana es permeable. ¿Qué harán los minerales? Pasarán aquí hasta que la concentración de minerales a ambos lados de la membrana sea igual. Esto es la ósmosis. Espera, esto es verdad, espera. Esto es la ósmosis. Entonces, tu piel es una membrana permeable. Tú eres rica en minerales. Si tú te metes en un líquido que no tiene minerales, te lo va a chupar. A través de tu piel, que es una membrana permeable, los minerales se quedarán en el agua. Lo contrario, si este agua es rica en minerales, como es el agua salada, marina, o en este caso el baño de sal, como aquí hay minerales y aquí también, lo que saldrá serán los ácidos. ¿Lo ves? Sí, porque me has fastidiado que pues mucho a la piscina. Van mucho a la piscina. Ya hemos encontrado una de las cosas. Para una persona con terreno ácido, la piscina prohibida. Prohibida. son malas. Pero prohibido. Esta situación, sí. Buscan piscinas con agua marina. Hay que no tenían piscinas de agua salada.
Eso sería. Y luego el control del estrés es muy importante porque el estrés crónico acidifica y la acidosis crónica estresa. Porque porque cuando tú estás acidificada tienes más irritabilidad nerviosa, más sensibilidad nerviosa, y entonces es como que es un círculo vicioso que se autoalimenta a sí mismo, ¿no? Y cuando sales te das cuenta, es que cuando sales te das cuenta. Entonces el terreno ácido es un rollo por eso, porque es como estás un poco atrapada ahí. Entonces tienes que quitar todo lo que te pueda perjudicar, como por ejemplo la piscina, y entrar en control del estrés. Es muy importante para un terreno ácido durante el día hacer 1 o 2 relajaciones profundas o una pequeña mini siesta de 20 minutos, porque al entrar en relajación profunda ya oxigenas, alcalinizas, bajas el estrés. ¿Y no te ha pasado alguna vez de hacer una relajación profunda y salir como nueva, como renovada? Es por eso también, ¿no? Entonces eso sería iría un poco por ahí, y mucho caldito y sopita de verduras con miso, eso también es un alcalinizante muy rápido. Las náuseas, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Las náuseas es un exceso de ácidos. Entonces, claro, ¿a qué te lleva la náusea? La náusea te lleva al vómito, y cuando vomitas, ¿qué haces? Sale un montón de ácido. Entonces, y rápidamente, ¡ay, qué alivio! ¡Ay, ya me he quedado bien! ¿no? Porque has alcalinizado rápido, ¿no? ¿Cómo se alivia una náusea? Cuando hay esa náusea del embarazo, del no sé qué, el caldito de la sopita de verduras es una maravilla. ¿Por qué? Porque es rico en minerales y rápidamente neutraliza los ácidos, entonces se te pasa la náusea y dices, ostras, milagro no, es bioquímica. Esto también ya aquí sí. Esto que estabas comentando de hacer una sopita de verdura, esto, para la gente que tiene problemas de acidez, que todo le repite, esto también iría bien. Perfecto, muy bien. Lo ideal es que se lo tomen en ayunas, lo primero, y que lo tengan como durante unos días o un tiempo como una costumbre de tomarse ese. No hace falta, si no tienes tiempo, que hagas una sopa, basta que hagas el caldito este, y te puedes ir tomando tacitas como si te tomas una infusión, te lo vas tomando y alivia muchísimo. Se hierven 3-4 verduras, una zanahoria, un nabo, un puerro, una cebolla, 3-4 verduras que tengas, col, la col también, hojas de col que son muy alcalinizantes, no tomates, no pimientos, no patatas. Entonces las hierves 20-30 minutos en agua, en una olla grande, y las verduras las tiras, porque todos los nutrientes y minerales porosos se han ido al agua. ¿No veis esto? Lo mismo. Cocinar sin sal. O sea, hiervo la verdura y no pongo sal en este agua. Verdura rica en minerales. No hay sal, no hay minerales. ¿Dónde se quedan los minerales de la verdura? En el agua. Lo mismo. La verdura hervida entre 3 y 5 minutos, no más. Más minerales al agua. ¿Vale? Entonces eso también es importante. Es que como verdura para alcalinizarme, como brócoli, la verdura más alcalinizante, toda alcaliniza, pero es la verde, intensa. Brócoli, coles de Bruselas, judías verdes. Entonces esta verdura, pero el brócoli, 3 minutos. 3. Más de 3. Con la pizca de sal. Y con la sal aquí, sal, para que los minerales no se te vayan a la agua. Hay que poner la sal. En este caso, esto es cuando te vas a comer la verdura. En este caso lo que vas a hacer es beberte la sopa. Por lo tanto, lo que te interesa es lo contrario. Te interesa todos los minerales al agua. Sin sal. Entonces, lo que haces es, sin sal, pones la verdura, no la cortes en mucho, sino en trozos grandes, y la hierves 20 minutos o 25, sin sal.
Luego, esta verdura fuera y lo que te bebes es ese caldo, que una vez que has sacado la verdura, si quieres le puedes condimentar un poquito con un poquito de sal. Claro, Y ese es porque el la caldo. receta- ¿Vale? ¿Y si se hace al vapor? El brócoli. Si se hace al vapor no pierde tanto porque no está en contacto con el agua, pero aún así yo a ese agua que hay abajo le pongo un poquito de sal también, por si acaso. ¿Vale? Que se quede. Sí, para asegurar el tiro. Muy bien, gracias a todos. Gracias.